Como siempre, es un placer saludarlos a través de Emprendedores con Futuro. En la cámara, Enrique Rendón Vega, Humberto Zúñiga López en el micrófono. Estamos ubicados en el municipio de Jiménez, Tamaulipas, para llevar a todos ustedes los atractivos que hay en este lugar. Desafortunadamente, debido al libramiento que se ha construido para unir la carretera Victoria-Matamoros, pocos son los afluentes de turistas que se tienen aquí. Vamos a mostrarles a ustedes la Casa de Cultura José de Escandón. Ojalá que se queden con nosotros. Iniciamos Emprendedores con Futuro. Precisamente le decíamos al profesor Javier Mendoza Urbina que lo andábamos buscando para que nos hablara acerca de la historia de este monumento arquitectónico, histórico, que tiene tanto que ofrecerle a los tamaulipecos. Profesor, gracias por permitir platicar con nosotros. Estamos a sus órdenes. Pues sí, me da mucho gusto que hayan venido ustedes a visitarnos a este municipio, a ver este importante monumento histórico. Este es la casona del colonizador de Tamaulipas, don José de Escandón y Helguera. Ustedes conocen que fue el colonizador que vino a pacificar la costa del seno mexicano, lo que hoy es Tamaulipas. Hace 250 años que vino a colonizar estos terruños, le interesó por hacer esta enorme casona, una casona que tiene un enorme portón de más de 4 metros de altura por 3 metros de ancho. Esta casona, por vigas de madera y terrado, las paredes tienen más de 1 metro de ancho. Ese es el patio principal, donde había 2 carruajes, arriba había 3 cañones, atrás el jardín principal de la casona y al último el jardín, la caballeriza, donde supuestamente había muchos caballos, que era el medio de transporte a las demás villas que hacía don José de Escandón. Aquí estuvieron asentados los poderes de la colonia por más de 20 años, es decir, la primer capital del virreinato. Entonces, le repito, por aquí venían los capitanes. En aquellos tiempos eran puras villas las que habían en nuestro terruño tamaulipeco, que todavía no se conocía por Tamaulipas, era la costa del seno mexicano, repito, la colonia del Nuevo Santander. Aquí venían todos los capitanes a rendir sus informes de cada una de las villas fundadas por el señor Escandón. ¿Esta fue la tercera? La primer capital. Pero de las fundaciones que se tuvieron, perdón. Llera fue la primera. Llera de Canales, ajá. Posteriormente la villa de Güemes. Así es. Enseguida Viejo Padilla. Viejo Padilla muy importante. Ustedes saben la fundación también de la época del virreinato. El fusilamiento del primer emperador de México, Agustín de Iturbide. El general Mier Terán. En fin, es una villa muy importante. Qué lástima históricamente que se perdió a causa de la presa Vicente Guerrero. Enseguida se viene el señor Escandón, fundó más bien la villa del Nuevo Santander, que es hoy Jiménez, donde él le gustó para asentar los poderes de la colonia. Escandón sigue con la colonización, sigue a Burgos, Reynosa, se regresa a San Fernando, se va a Altamira, se va por Santa Bárbara, Ocampo, Real de los Infantes, Bustamante, esas villas, pero él nuevamente regresa y sigue fundando más villas. Él llegó hasta la región del Espíritu Santo, el Río de las Nueces, una gran extensión de tierra que quedó en manos de los extranjeros, pero lamentablemente surge la invasión norteamericana y corren las fronteras del Río de las Nueces al Río Bravo y nos dejan lo que hoy es Tamaulipas. ¿Qué les parece si vamos a hacer un recorrido a estas instalaciones que pues siguen operando, me decía, como Casa de Cultura? ¿Aquí qué es lo que se ofrece, profesor? Bueno, en primer lugar tenemos un importante museo, que por aquí nos visitan grupos de educandos, así como de turistas nacionales y extranjeros. Ustedes saben que es la primera joya histórica de Tamaulipas, y nuestra labor es atender a esos grupos, sobre todo los grupos de educandos. Les mostramos esta importante joya histórica de los tamaulipecos, que es la única en Tamaulipas. En primer lugar les hablamos del colonizador de Tamaulipas, ahí lo vemos muy claramente, don José de Escandón, que repito, hace 250 años que vino a colonizar y pacificar estos terruños de la costa del seno mexicano. Ajá. El señor Escandón, repito, fundó cada una de las villas, dale forma a la colonia del Nuevo Santander, y que ahora es Tamaulipas.
Y repito, en esta casona les hablamos que aquí estuvieron asentados los poderes por más de 20 años. Ajá. Y aquí era el lugar, era el eje de la colonia del Nuevo Santander, lo que les repito que hoy viene siendo nuestro glorioso estado de Tamaulipas. Desafortunadamente las autoridades del municipio no han hecho mucho al respecto. Hemos tratado de venir a conocer sobre todo este tipo de archivos históricos y pues no ha habido respuesta, profesor, qué lamentable. Bueno, por fortuna ya se va a acabar esta administración. Esperemos que con la próxima tengamos la posibilidad de darle difusión no solamente en un programa, constantemente hacer una serie de cápsulas para que esta riqueza que tenemos aquí de todos los tamaulipecos se preserve. Vamos a seguir con el recorrido, profesor. Muy bien, pues podemos entrar si ustedes gustan. Antes de pasar a las salas del museo, yo quiero que vean la hermosa estructura, o más bien, sí, metálica que tienen los barandales, los arcos coloniales. Aquí vemos muy claramente la originalidad de un monumento colonial, que son pocos los que hay en Tamaulipas. Gracias a los gobiernos estatales se le han venido dando mantenimiento y bueno, de esta manera hemos venido conservando el patrimonio más importante de los tamaulipecos. Esta joya arquitectónica que se tiene aquí histórica, ¿está resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o no ha llegado hasta esto? Sí, cómo no, hablando del Instituto Nacional de Antropología e Historia, está registrado dentro de un catálogo de monumentos históricos y Antropología e Historia nunca ha quitado el pie del renglón, siempre ha estado vigilando este monumento histórico, que al restaurarlo conserven la originalidad del mismo. Periódicamente tenemos visitas aquí en el municipio y sobre todo, más que nada, esta joya histórica, y no tanto esto, sino también la parroquia de los Cinco Señores, que también, si nos alcanza el tiempo, hacemos una visita. Y ese monumento histórico, ahí están sepultados los restos del hijo de Escandón, Manuel Ignacio de Escandón Hillera, que también gobernó la colonia de Nuevo Santander muy poco tiempo, pero también estuvo al frente de los poderes de la colonia. Bueno, pues vamos a seguir con el recorrido, pero antes, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Vamos a regresar hasta el museo. Iniciamos en esta parte para que ustedes aprecien la riqueza cultural que tenemos los tamaulipecos. Una pausa y regresamos a Emprendedores con Futuro. Profesor, por lo general cuando vamos a algún lugar de inmediato nos preguntan cómo llegar a ese sitio porque se ve tanta riqueza, tanto natural, en este caso histórica decíamos, cómo llegar al municipio de Jiménez. Quizás para los que vivamos en el centro de Tamaulipas lo sepamos, hay muchos que no. Pues muy importante esa pregunta. Cuando ustedes vengan de Ciudad Victoria, no se olviden que al margen del Libramiento está la vía de Santander Jiménez, con sus dos monumentos históricos, que es la vieja casona del Conde de Sierra Gorda y la parroquia de los Cinco Señores. Y bien, por la situación geográfica, si ustedes quieren saber un poquito de nuestro municipio, quiero decirles que Jiménez es un municipio muy importante, tiene una extensión territorial de 1927 kilómetros cuadrados, limita al norte con el municipio de Cruillas, al sur el municipio de Villa de Casas, al este el municipio de Abasolo, y al oeste el municipio de San Carlos y una pequeña parte de Padilla. Eso es lo que le podría decir sobre la situación geográfica de nuestro municipio. Ojalá que nos visiten las personas que periódicamente pasan por aquí, que no se olviden de venir a conocer la primera joya histórica de Tamaulipas. Hay un mural de la iglesia, nos decía, de los Cinco Señores, ¿cómo es? Sí, lleva el nombre de la Sagrada Familia. Ajá. La Sagrada Familia es Jesús, María y José, más los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana.
Le repito, es el tercer monumento religioso del siglo XVIII, de la época del virreinato, y le vuelvo a repetir, ahí están sepultados los restos del hijo de Escandón y de su segunda esposa, María Josefa de Higuera y Vallas. A ver, profesor, aquí hay una bandera, nos llama mucho la atención. Esa bandera, así nació el tricolor con el nombre de Partido Socialista Fronterizo, 1924, es de la época del gobierno de Portes Gil. ¿Esto es el PRI? Así es, lo que ahora actualmente viene siendo el Partido Revolucionario Institucional. Muy bien, pero entonces relacionaban lo que es el escudo de nuestra enseña nacional con lo que es un partido político. ¿Político? Pues sí, así es, está muy clara la pregunta. Por sí lo que le puedo decir es que ese es así nació el tricolor, con esa bandera, con esa hermosa bandera que representa el águila de la nación, y pues hoy en día es muy visitado, más bien admiran esta joya histórica tan importante que es la única que tiene Tamaulipas. ¿Me decía de qué año? De 1924. 24, caray. Bueno, vemos una serie de murales en esta segunda sala, profesor. ¿A qué se refieren? Pues son muy importantes, sobre todo para los educandos que por aquí nos visitan. Por ejemplo, les hablamos muy claramente de la situación geográfica de Tamaulipas en la República Mexicana. Ajá. Eso es importantísimo que el alumno conozca nuestro estado de Tamaulipas. Acá, por ejemplo, tenemos las vías férreas, las carreteras, tenemos la hidrografía con la que cuenta nuestro estado de Tamaulipas, las demás fuentes turísticas, es decir, o los demás museos que pueden visitar los alumnos, ya que muy claramente nos marca el programa de educación pública que visitemos este tipo de monumentos históricos para que el alumno se documente más acerca de la historia de Tamaulipas. Ahí tenemos otro mapa de Tamaulipas que muy claramente nos habla de las riquezas con que cuenta nuestro estado, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, tenemos petróleo, porcicultura, en fin, es hermoso nuestro estado de Tamaulipas. Vemos, por ejemplo, aquí un letrero. Francisco de Garay realiza los primeros descubrimientos del litoral tamaulipeco en 1516. Mina, junto con Fray Servando Teresa de Mier, desembarca en Soto la Marina el 15 de abril de 1817. Agustín de Iturbide, que venía de Inglaterra, desembocó en Soto la Marina, fue fusilado en Padilla en el año de 1824. Estos datos que en ocasiones parecen ser tan comunes, a veces los desconocemos quizás por el paso del tiempo y ya no nos volvemos a acordar de esto, profesor. Qué importante es que la gente venga constantemente a visitar museos o monumentos como estos. Importantísimo, por ejemplo, mire, si hablamos un poquito de los héroes de la independencia de México, aquí tenemos a Hidalgo, a Morelos, a Zapata, en fin, todos estos personajes son importantísimos que el alumno conozca cómo tuvimos nosotros la libertad que hoy disfrutamos todos los mexicanos. Nos sentimos orgullosos porque en Tamaulipas participaron dos importantes insurgentes, por ejemplo Juan Bautista de las Casas, que fue originario de Villa de Casas, y de aquí de Jiménez, otro personaje, Juan Nepomuceno Jiménez, que también se lanzó por las luchas de la independencia de México, y gracias a ellos hoy disfrutamos esa hermosa libertad, porque ellos entregaron su vida, los personajes de la independencia, repito, esto es importantísimo para todos los alumnos. Allá tenemos un cuadro importante que está dentro del escudo de Tamaulipas. Ahí tenemos todos los personajes más destacados de Tamaulipas. Por ejemplo, tenemos después de Escandón, que fue el colonizador y fundador de esta villa. Ajá. Tenemos al general Gaspar de la Garza, Ruiz dice aquí. Sí, Ajá. el general Caballero, Luis Caballero Vargas, que fue presidente municipal de esta villa y un gobernante interino por Tamaulipas, y ese señor, Gaspar de la Garza, le hicieron frente a las inquietudes revolucionarias a nuestro Tamaulipas. Luego tenemos allá al otro lado, después de la Condesa, tenemos a la profesora Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que lleva el nombre del castillo más importante, del teatro más importante de Ciudad Victoria. Del teatro más importante de Tamaulipas, que está al frente al Palacio de Gobierno. Ajá. Luego enseguida tenemos la profesora Jovita Caballero, el profesor Isidro Saldívar Caballero, el profesor Melitón Gallegos Vélez, que estuvieron frente
al- a las inquietudes más bien sindicales por Tamaulipas a nivel estatal y a nivel nacional, al margen del magisterio tamaulipeco. O sea que todos ellos son de aquí, de Santander Jiménez. De aquí de Jiménez. Amalia González Caballero de Castillo Ledón, no sabía que fuera de aquí. La verdad es que en ocasiones tantos personajes que tenemos no los ubicamos en algunas áreas. Qué bueno que venimos a conocer algunas cuestiones tan importantes para Tamaulipas y que pues a través de esta serie de visitas frecuentes pues podamos nosotros tener en mente nuestra historia. Vamos a una pausa y regresamos a Emprendedores con Futuro. Profesor, me decía que estos son los nombres originales de las colonias que se tenían, las villas. Es el nombre de las villas Ajá. con las que quedó después de la invasión norteamericana. Quiero decirles que este es todo el mapa de la colonia del Nuevo Santander, ¿sí? Don José Escandón inicia su colonización a principios de la segunda mitad del siglo XVIII. Sí. Pero nosotros tenemos entendido a través de la historia que que ya habían sido fundadas las primeras villas, que es Tula, Palmillas y Jamaoe, pero don José Escandón vino a repoblar estas villas y las fundó hasta llegar hasta la región del Espíritu Santo o el Río de las Nueces. Pero les repito, surge la invasión norteamericana y nos dejan lo que hoy es Tamaulipas. Si nosotros queremos conocer los nombres originales de la época del virreinato, nos damos cuenta que aquí en el centro de Tamaulipas dice Santander. Esa es la vía de Santander y lleva el nombre así en honor a la provincia de Escandón. Posteriormente se le agrega el nombre de Jiménez en honor al insurgente Juan Nepomuceno Jiménez. Por eso hoy en día se le conoce a nuestro municipio la villa de Santander Jiménez. Vemos más villas que llevan el nombre original, por ejemplo, Santillana es Abasolo, Sota la Marina lleva el mismo nombre, Padilla es Viejo Padilla, Aguayo, Santa María de Aguayo es Victoria, Llera de Canales lleva el mismo nombre, es la primer villa fundada por Escandón, Escandón es Jico, Orcasita está rumbo a Amante, Altamira lleva el mismo nombre, Santa Bárbara es Ocampo. Le repito, Tula, Palmillas y Jamaoe, esas ya habían sido fundadas por Juan Bautista de Mollinero. Enseguida, Real de los Infantes es Bustamante, luego tenemos Hoyos, Santo Domingo de Hoyos es Hidalgo, enseguida tenemos San Fernando, Burgos, Reynosa, Camargo, Mier, Revillas Guerrero y Laredo, que son los límites que nos dejan posterior a la invasión norteamericana. Y por información no quedará porque don José de Escandón y Helguera, nacido en 1700, fallecido en 1770, hay una semblanza aquí en este lugar. La semblanza de José de Escandón y Helguera. Nació en Soto la Marina, Santander, España, habiendo venido a Nueva España en 1715, empezando su carrera militar en la provincia de Mérida, en Yucatán. Encomenderos montados, destacando sus acciones militares en Campeche contra los piratas. Se trasladó a Querétaro, comisionado al servicio del regimiento de las milicias urbanas, primero como sargento mayor y después de 1728 como coronel. En 1741 fue nombrado teniente de capitán general de la Sierra Gorda y sus fronteras. José de Escandón designó capital de la provincia de Santander, hoy Jiménez. Organizó estructura política, dando a los pueblos el derecho a designar sus autoridades municipales y con la colaboración de sus famosos capitanes, cimentó la organización militar y administrativa de la colonia. Trabajó a artesanos del interior,
Apoyó también la construcción de obras de pequeña irrigación y de caminos. Construyó la casona de su propiedad aquí donde estamos ubicados en Santander Jiménez y contribuyó a la edificación de iglesias. Entre la de los 5 señores que nos hablaba el profesor, puso en comunicación marítima a Soto la Marina con Altamira y Veracruz. La labor de la población fue tan ardua que se dificultó la actividad misional confiada a los franciscanos de Guadalupe, Zacatecas, quienes se retiraron siendo sustituidos por otros misioneros. Profesor, esto ya es un área de museo, según vemos. Pues así es, mire, aquí en la región hemos encontrado muchos utensilios de las tribus que había en los alrededores. Todos estos utensilios pertenecieron a las tribus, por ejemplo, los flecheros, los flechadores que estaban aquí muy cerca de nuestro municipio. Ajá. Vivían al margen del arroyo Flechadores. Por acá había los tlanapanames, para esta parte de acá, para el lado oriente. En fin, aquí en nuestro municipio hay muchas reliquias tan importantes. Lamentablemente, mucha gente las ha vendido al extranjero, se las han llevado y lamentablemente pues eso está mal porque eso es un patrimonio tan importante de los jimenenses, de los tamaulipecos. Este es el lugar apropiado donde deben estar conservadas porque pues de esta manera vamos rescatando y conservando nuestro patrimonio de aquí, de nuestro municipio. Y hablando de tribus tan importantes, por ejemplo, tenemos ahí los janambres, que eran los más belicosos en la costa del seno mexicano. Había muchas tribus, tales como los janambres, los salonauques, los chihuillones, muchas tribus, pero se habla mucho de los janambres, que precisamente se descubrió el balcón de Montezuma, y que pues también es un lugar muy importante que yo recomiendo a grupos de educandos y maestros que visiten ese lugar, ya que es demasiado importante. Aquí vemos otra pintura que nos habla que Hernán Cortés también se acercó a la costa del seno mexicano, pero es derrotado por los indígenas, que les repito, eran muy belicosos en la costa del seno mexicano. Muy bien. Aquí vemos hasta huesos, ¿verdad? Estos son fósiles que tienen muchos miles de años. Un campesino reportó estos fósiles, al parecer sí son de un mamut. Dejamos pasar unos días, pero lamentablemente por ahí se acercaron otras personas de mayor conocimiento y pues sí, de mayor conocimiento y lamentablemente pues la mayor parte de los fósiles fueron saqueados. Por ejemplo, los colmillos del mamut similares a este animal se llevaron las piezas más importantes, y no aquí tuviésemos el esqueleto completo del animal, pero le repito, pues todos muy lamentable. El agradecimiento a Francisco Sosa Rivas, dice aquí, en el arroyo Chorrera del municipio de Cruillas, Tamaulipas. Gracias, Francisco. Seguramente la sociedad tamaulipeca se lo va a agradecer y la humanidad también. Vamos a seguir con este recorrido. Profesor, aquí, esta es una figura también encontrada ahí, de este tipo de figuras. Estas sí son originales, estas sí son auténticas. Porque vemos, de hecho, algunas figuras de seres humanos. Lamentablemente esas sí no son originales. Pero todo esto que vemos aquí, este tipo de huilanches, este tipo de manos o morteros, estos sí son de aquí de la región. ¿Sí? A ver, ¿esta figura? Esa figura, lamentablemente, esa sí no es original. Todo esto que ven aquí, todo esto es original. Esto fue encontrado acá por el municipio de Yera y el municipio de Mante. Gentes que estuvieron por allá trabajando, se encontraron este tipo de figurillas originales, que les repito son originales y fueron donadas a este museo. Los invitamos a que vengan al municipio de Jiménez, Tamaulipas. Esperamos que ustedes tengan la posibilidad. Vemos también que es un pequeño cocodrilo. Nos llamó la atención. Aquí en la región había este tipo de animales, ya lamentablemente pues ya todo eso se ha ido acabando y una persona de aquí de este lugar donó ese animalito. Muy bien. En la invitación que les hace el fideicomiso del 2% por concepto de hospedaje, nuestros patrocinadores, para que vengan a conocer estos museos, una joya que tenemos aquí en Tamaulipas, en el centro de nuestra entidad. Vengan, disfruten, hospédense en uno de los mejores hoteles o en el que tenga usted
posibilidad, hay de todos los precios y las mejores comodidades en el centro de Tamaulipas. Vemos en esta área una campana, es una cuna, ¿verdad? Sí, es una cuna. El baúl de los recuerdos. Los recuerdos. Qué barbaridad. Una colección de monedas y billetes. Qué interesante, miren nada más. De la época, bueno, esos de 1908 a 1912, dicen que en aquellos tiempos, cuando no había feria, digo, el cambio que darle a la persona, lo doblaron exactamente por la mitad y le daban la mitad a la persona que supuestamente recibía la feria. Muy prácticos. Entonces, muy práctico, exactamente. Y pues le repito, de esta manera hemos ido coleccionando todo tipo de monedas y billetes de aquí de nuestro municipio. A ver, profesor, ¿qué más encontramos por aquí en esta área? Pues tenemos, por ejemplo, un chapil. En aquellos tiempos, aquí se guardaba el maíz, y estas eran las medidas originales. Quien quería un alumú o cuarterón, según la cantidad de maíz que querían, pues estas eran las medidas originales para medir el grano que se cosechaba en aquellos tiempos. Bien. ¿Esto qué es? Se llama chapil. ¿Este era el chapil? El chapil donde se guardaba el maíz, ¿sí? Ajá. Muy bien, ¿la cama? Esta cama, pues mucha gente lo admira. Esta cama fue donada por familiares del general Caballero. No sabemos si haya sido de él, pero repito, es una cama de los familiares del general Caballero, Luis Caballero Vargas. Encontramos aquí, caray, son monturas. A ver, profesor, encontramos una serie de monturas. Bueno, esas monturas aquí son de la región de nuestro municipio. Allá tenemos una hiladera con los que hacían cabrestos de crin de caballo. Luego tenemos monturas, tenemos los yugos. Hoy en día, pues la juventud, la niñez no conoce lo que son los yugos. Los yugos era lo que se los instalaban a los bueyes, que posteriormente jalaban a esta carreta. La carreta, pues, era el único medio de transporte y de carga que había en aquellos tiempos. Esta es la única carreta que quedó de aquí de los jimenenses. Aquí había dos carruajes, te repito, de los hijos de Escandón. Lamentablemente, pues hubo mucho saqueo, había cañones, carruajes, armamento, y entre ellos los carruajes, pero lamentablemente pues se los llevaron. De hecho, ahí hay armas. Armas de la Revolución y armas de la Independencia. De la colonia, pues casi no, porque le repito, también fue saqueado. Qué lamentable, caray. La mentalidad de algunas personas no nos permiten conocer lo que en verdad existía en aquel tiempo. Sobre todo conservar. Así es. A ver, profesor, ¿qué más podemos apreciar aquí? Pues aquí tenemos una serie de utensilios de labranza. Aquí les hablamos a los alumnos de que originalmente las tribus con qué utensilios sembraban. Y se habla que de la coba, posteriormente salió el arado egipcio de palo, de madera, que es luego salió el arado de reja, y estos utensilios son utensilios que se los ucían a los caballos. Se formaba un tiro de bestias y estiraban este tipo de arados para sembrar aquí en la región. Lamentablemente, pues eso se ha ido acabando poco a poco. Hoy en día, pues ya salió el famoso tractor, y estos utensilios pues ya pasaron a la historia. Tenemos una pesa también. También una balancita, una balanza. Esta era para medir en aquellos tiempos, era el utensilio más común que se usaba para medir diferentes tipos de... Y allá tenemos un fuelle. Ese sirve para, usaban los herreros, con este fuelle, abría las aspas, luego las cerraba y le alimentaba más bien
echaba mucho aire, le daba más fuerza a la llama para seguir trabajando con los fierros. En aquellos tiempos pues se machacaba, se golpeaba el fierro y se le daba forma a los utensilios que supuestamente querían hacer. A ver, vamos a poder apreciar esta área. ¿Esto qué es? ¿Una bala? Es una bala de cañón. Luego enseguida tenemos un pie de fierro. Este es un utensilio para un archivero más bien, un archivero. Esos son fierros con los que herraban al ganado. Hoy en día pues ya se modernizó y el ganado se identifica a través de una placa en la oreja o bien a través de números. En aquellos tiempos, imagínese usted, abarcaba todo el costillar de una vaca por ser enorme el fierro, la marca. Miren nada más, este es un tocadiscos. Es una vitrola o vitrolo que le dicen tocadiscos. Esos son los discos, cómo se ha ido transformando, cambiando todo. Fue donado por una de las personas de aquí de nuestro municipio. Eso es un moledor de tabaco. Moledor de tabaco. Ah, caray, dice no tocar y yo lo estoy tocando. Estos son los primeros candiles que había aquí, candiles de carburo. Aquí la gente salía a la cacería y este era el tipo de utensilios que usaban para el candil. Esos son hormas para hacer zapatos, las planchas de carbón en aquellos tiempos. Estas generaciones ya no la conocían. Ya no la conocen, se llenaban de brasas y con esa planchaba la familia. Interesante, yo alcancé a ver todavía este tipo de planchas. Así es. Y esa es una de las máquinas de coser que también forma parte de la colección de nuestro museo. Interesante, tantas piezas que podemos mostrar a la gente, sobre todo a estas nuevas generaciones, y que podamos apreciar lo que en aquel tiempo existía. Los dejamos con estas imágenes, no le cambien, estamos en Emprendedores con Futuro. Acabamos de dejar que área, la recámara. Bueno, ese lugar fue el comedor de la familia. El comedor. El comedor. Y aquí estamos precisamente en la cocina de la señora de Escandón. Bien. La señora de Escandón se llamó María Josefa de Higuera y Vallas. Aquí cocinó, estamos hablando de más de 250 años. Esta era originalmente su chimenea. En aquellos tiempos se cocinaba con leña. Ahí se le metía la leña y por ahí salía el fogón, salía hacia arriba, ¿sí? Entonces, le repito, estamos en la cocina de la Condesa, donde vemos varios utensilios, tales como molcajetes, metates, filtros para el agua, molinos, casos supuestamente son de cobre. En fin, aquí está muy surtido lo que fue la cocina de la familia Escandón. ¿Aquí era un molino? Era un molino, supuestamente un molino. Y le repito, es un filtro para el agua, las bateas. Allá tenemos otro filtro. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Muy original la cocina de la Condesa María Josefa de Higuera y Valles. Estas son las bateas utilizadas para el agua, ¿verdad? Para lavar. Esas eran para lavar. Sí, aquellas para el agua eran los filtros. Yo alcancé a ver todavía personas que lavaban en este tipo de utensilios. Muy bonito, ¿verdad? Sí, muy curioso. Verdad, sí. ¿Esta área es original o ya está ahorita reconstruida, restaurada? Usted me dice los techos, por ejemplo. Así es. Bueno, los techos, le repito que son de vigas de madera y terrado, se lo agradecemos mucho al exgobernador Américo Villarreal Guerra. A través de una solicitud nos ayudó y se hizo una restauración general a esta joya histórica. Esta es la iglesia de los 5 señores, me dice. De los 5 señores, este es el tercer monumento religioso de la época de la colonia. El señor Escandón, después de venir colonizando cada una de las villas, empieza a construir su casa y posteriormente la parroquia. La parroquia se empezó a construir a partir de 1748. Entonces tengo entendido que se llevó 7 años esta construcción y aquí vemos que, le repito, este es uno de los monumentos religiosos muy importantes de Tamaulipas. Aquí estamos en los patios de un importante panteón, porque en aquellos tiempos aquí sepultaban toda la gente. Por las orillas eran puras bóvedas, pero lamentablemente ya fueron tapadas por este tipo de concreto. Y bueno, si ustedes gustan, pasamos para que vean el altar principal y para comprobar de que sí fue un panteón. Ahí vamos a ver la placa que cubre los restos del hijo de Escandón y de su segunda esposa.
vamos a adentrarnos aquí a esta iglesia. Debo decirles, amigos televidentes, que en esta iglesia se casó mi compañero Enrique Rendón Vega. Aquí vinimos a la fiesta, vinimos a la ceremonia religiosa y la verdad es que fue tan especial el conocer este tipo de construcciones y convivir con buenos amigos que tenemos unos gratos recuerdos. La verdad es que queremos volver nuevamente a venir aquí a Jiménez en alguna ocasión. Muy bonitas, imagínese usted casarse en una iglesia original de la época del virreinato. Si entramos, por ejemplo, vamos a ver aquí que todavía conserva los techos originales de esa época. Es muy similar los techos a la casa de Escandón. Si damos un paso para acá, observamos muy claramente las vigas que son originales, el púlpito, las puertas, el altar. Ahorita nos vamos a acercar por ahí y vemos todo muy original de la época de la colonia. Y con el debido respeto, como siempre lo hacemos cada vez que conocemos alguno de los municipios, vamos a mostrarles a todos ustedes estas imágenes y platicaremos acerca de la construcción al respecto. Profesor, ¿qué nos puede decir acerca de esta iglesia? Pues es otra construcción muy importante de la época de la colonia. Les vuelvo a repetir, es el tercer monumento religioso del siglo XVIII. Lleva el nombre de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, más los padres de la Virgen, San Joaquín y Santana. Vemos todavía las puertas originales. Vemos todavía los techos, que están compuestos por vigas de madera y terrado, muy similar a la casa de Escandón. Lamentablemente ya el encamado de madera desapareció porque, pues ya imagínense los años, y se instaló una placa de concreto bajo esas enormes vigas que todavía han resistido. Esas vigas son originales, son vigas que tienen más de 250 años. Aquí el piso, que no es el original, el piso era de madera. También hubo necesidad de cambiarlo por este tipo de vitropiso, qué sé yo, pero todo el patio era completamente de madera. ¿El frente? El frente también, si caminamos un poquito hacia adelante, nos damos cuenta de que seguimos viendo piezas originales. Después del balcón vemos el púlpito y allá vemos el retablo original donde está la Sagrada Familia. Arriba están los padres de la Virgen y más bien está toda la Sagrada Familia. A los lados están los padres de la Virgen y la familia está al centro. Si gustan, vamos a verlos más de cerca. Y vemos aquí una placa, aquí yacen los restos de don Manuel Ignacio de Escandón y Llera, conde de Sierra Gorda y gobernador de la provincia del Nuevo Santander. Esto fue el 21 de mayo de 1800. ¿Fue el hijo de José de Escandón? El hijo de José de Escandón, Manuel Ignacio. Aquí están sepultados los restos de su segunda esposa de Escandón, María Josefa de Llera y Valles. Y este señor, Manuel Ignacio, gobernó la colonia del Nuevo Santander muy poco tiempo después de la muerte de su padre. Y después de esto, después de este gobernante, surge otro gobernante, Vicente González de Santianés, que cambia los poderes de la colonia a la vía de San Carlos, 1769 hasta 1811. ¿Sí? Muy bien. Ha quedado intacto esta área. Sí, esto no lo han removido para nada. En otros lugares sí han removido escombros. Y sí, ahí se ha confirmado de que sí es un importante panteón de la época del virreinato porque se han encontrado muchos restos de huesos humanos. De hecho, todas las iglesias son bellas, pero aquí tenemos algunos detalles físicos que usted puede apreciar en toda la extensión de la palabra. Una de las imágenes de nuestro Señor Jesucristo que está también aquí a un costado. ¿De qué época datan estas imágenes, profesor? Pues estamos hablando de la época del virreinato, de la época de la colonia, estamos hablando de más de 250 años y observamos ahí esta parte original de esa época.
Allá está la Sagrada Familia y aquí tenemos otras imágenes religiosas muy importantes. Pero vemos algunos huecos ahí. Bueno, vemos unos huecos. Esas pinturas que ven ustedes son originales. Lamentablemente hubo saqueo, tanto como en el palacio como aquí. Esos huecos que están ahí vacíos son pinturas originales también de la época que fueron saqueadas por gente mala. Y ahí, si hacemos un recorrido, vemos otra pintura original que estaba muy bien protegida en una de las salas de aquí de la parroquia. Es una pintura original de la Sagrada Familia completa, una pintura que tiene más de 2 metros de largo por 1,80 de ancho, una hermosa pintura original que estuvo en México mucho tiempo en una exposición que se presentó por allá. Y bueno, pues nos sentimos orgullosos de tener esa reliquia tan importante los jimenenses. La verdad que valor de personas de saquear de una iglesia estas joyas. Tan hermosas, ¿verdad? Así es. Que son pocas las que conserva nuestro estado de Tamaulipas. Pues esperemos que ya no suceda y que pues sean los mismos jimenenses los que preserven, que cuiden, que valoren toda esta riqueza que se tiene. Esperamos que pues con el apoyo de todos, de las mismas autoridades también, se preserve para las futuras generaciones. Así es. Pues, esperemos que así sea. Ajá. Bueno, pues vamos a dejarlos nuevamente con estas imágenes y que podamos apreciar todos juntos esta belleza que se tiene aquí en Jiménez, Tamaulipas. Entonces, profesor, el lugar donde se encuentra usted ahorita sirviendo a la comunidad como cronista, ¿era la presidencia municipal anteriormente? Era la presidencia municipal. Primeramente estuvieron asentados los poderes de la colonia. Ahí vivió el primer gobierno del virreinato, don José Escandón y Helguera. Desde 1749 hasta 1769 estuvieron ahí los poderes y por ahí estuvo el señor Escandón. Posteriormente hubo familias y enseguida el ayuntamiento estuvo por mucho tiempo hasta que gracias a una solicitud que le dimos al exgobernador Américo Villarreal Guerra, nos ayudó a hacer una presidencia nueva para que la Casa de Escandón se destinara a una fuente turística que hoy es visitado por numerosos grupos de educandos, así como turistas nacionales y extranjeros. Muy bien, qué bueno que esta solicitud fue escuchada para que pues ustedes vieron precisamente la riqueza que se tiene, que podamos nosotros seguir mostrándosela a todos ustedes. Y pues algo que quisiera agregarle, dirigirle a la gente que nos está viendo en estos momentos. Pues podríamos agregar que sobre todo los maestros y alumnos que los visiten a conocer esta joya histórica, estos valores culturales, ya que ahí dentro de esa casona tenemos un importante museo, una fuente muy importante, una fuente de información histórica y geográfica, conocer a fondo nuestras raíces históricas, cómo se inició la colonización en Tamaulipas. Ahí vimos, observamos planos, mapas, cómo se fundó cada una de las villas. Y bueno, después de hacer un recorrido completo en la Casa de Escandón, pues complementamos la visita a la Parroquia de los Cinco Señores, ya que es otro monumento histórico importante que muy bien vale la pena visitarlo. Entonces, les repito, pues mi invitación, que hagan extensiva la invitación a todo nuestro estado y fuera de nuestro estado, ya que este es uno de los monumentos coloniales más importantes de Tamaulipas. Agradecemos infinitamente al cronista de Santander Jiménez, a nuestro compañero Enrique Rendón Vega en la cámara, Humberto Zúñiga López en el micrófono. Los invita para que estén pendientes en una emisión más de su programa, Emprendedores con Futuro. Muy buenos días.